aporta, ¿cierto?, del 18 de septiembre, lo sabemos muy bien, pero también junto con esto viene el cambio de estación. Recordemos, el 21 de septiembre ya le damos la bienvenida a la primavera y sabemos que con esto del cambio climático muchas veces se adelanta un poquito, sobre todo el florecimiento de algunos arbolitos, de algunas flores en particular. Ya está el peumo, es el que es amarillito, sí, ¿no? El peumo. El peumo está en gloria y majestad, y ahí los que somos alérgicos, vaya que lo sentimos. Queremos hablar justamente de este tema, las alergias por cambio de estación, con el doctor Andrés Glasinovich. Él es especialista en salud familiar, también académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y ahí lo vemos justamente. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Luis y Camila. Muy agradecido la invitación. Ya se ve el peumo, obviamente sabemos, también comienza a acelerarse el tema del plátano oriental, que complica a muchas personas, pero tal vez nos hemos salvado un poquitito, doctor, porque hemos tenido hartas precipitaciones también, a lo mejor han hecho ahí que toda esta polinización vaya quedando todavía un poquito más baja en el suelo, ¿no? Estamos ya iniciando septiembre, se viene el famoso inicio del mes de la rinitis alérgica, especialmente aquella derivada de los pólenes. Así que vamos a ir viendo cómo se da la situación este año. Sí, complejo me imagino, porque además, bueno, sabemos que se han ido adelantando muchas veces las temporadas, ¿verdad? Y esto también, si lo sumamos, doctor, a la alta circulación de virus respiratorios que tuvimos justamente durante esta temporada de invierno, virus que están bien complejos, estos bichos difíciles de combatir. Yo creo que tuvo como 3 veces Hay gente que se resfrió una vez en marzo y no se la ha pasado hasta ahora, que está como que ahí vuelta otra vez y vuelta otra vez. Entonces, si a eso le sumamos también la llegada de la temporada de alergia, es muy complejo, pero preguntarle, para que partamos desde la base, ¿qué pasa con un cuerpo humano, con un organismo en particular que es alérgico, que presenta alergias a estos patógenos que andan circulando particularmente en esta época? Bueno, la rinitis alérgica, digamos, es una condición muy común que ocurre en una inflamación de la mucosa nasal. ¿Ya? Esta inflamación ocurre producto de la exposición a cierto alergeno, ya que la persona es proclive. Dentro de digamos, los 4 alergenos más comunes, digamos, son los ácaros del polvo, ciertos tipos de hongos, las capas de animales y también los pólenes de la planta. Muchas veces se le llama a esto rinitis alérgica primaveral o estacional porque en esta época empiezan los procesos en cual nos exponemos más a los pólenes, por eso. Pero importante el concepto que la rinitis alérgica no solamente es propia de esta época primaveral, sino que puede ser a lo largo de todo el año. Porque, como ya les acabo de decir, hay ciertos alergenos que están presentes todo el año. Principalmente sí. Los de esta época son los pólenes. Y perdona la confusión, no es nada el peumo, el aromo, el que es amarillo, el que ponemos en las ramas, pum, se nos fue el aromo. Ay, gracias, Pauli, que ahí nos aclaró la diferencia. Oiga, doctor, ¿y qué diferencia bueno, yo sé que quienes tienen alergias saben inmediatamente, no, esto es alergia, no es resfrío, pero uno que por lo general no tiene alergias, ¿cómo podemos ir haciendo esa diferencia? Porque hemos aprendido que todos los años tenemos la probabilidad de que comencemos con una alergia quienes no hemos tenido. ¿Cómo lo diferenciamos de un resfrío, por ejemplo, o un síntoma más respiratorio? Muy buena pregunta. Bueno, digamos, las rinitis alérgicas tienen, digamos, 4 grandes signos cardinales. Uno es lo que le llamamos los médicos la rinorrea, o sea, una agüita que cae, ¿ok? El otro, digamos, que es la congestión nasal. Ya otro signo frecuente también es, además de la congestión nasal, son los estornudos, ¿ok? Digamos, ese es más o menos lo más importante, y algunos es tanto que incluso este moquillo puede ir para atrás. A diferencia de un resfrío común, en el cual el resfrío la persona se siente algo mal, está habitualmente acompañado de un dolor de garganta, una sensación, digamos, alguna febrícula, un poquito febril, más o menos. Esa es como la gran diferencia, y básicamente uno lo diferencia clínicamente mediante estos signos y síntomas. ¿Y los oídos? ¿De qué más son sinónimo de un resfrío o de alergia? Porque hay algunos que empiezan con dolores en el oído. Sí, bueno, los dolores de oído es otro tema, y algo muy importante que las principales causas de dolor de oídos en los adultos son las otitis externas,
que a veces por el uso de cotonito, baño en las piscinas o incluso hacerse así por la picazón, se daña la mucosa de la entrada del oído, que es el conducto auditivo externo. Ya, no está Así que vinculado. es otra cosa que es muy distinto a los niños, que después de un resfrío, a veces los resfríos se complican, se tapa la tuba auditiva y generan la otitis media aguda. Sí, eso es bien complejo en los niños sobre todo. Y ahora, claro, como uno al alérgico le empieza a picar todo también. Porque muchas veces leí preguntarle... Doctor, la picazón es muy característica de los cuadros alérgicos, más allá de que un resfrío, por ejemplo. Como que si uno pudiera apuntar donde le pica, es como por aquí, pero para adentro, porque es entre la nariz, la garganta, es como hacia adentro. Entonces uno, ¿qué atina a hacer? Hacerse así, pues como usted decía, como a rascarse las orejas, para tratar de llegar a ese punto que pica. Y también pican los ojos, doctor, para también ir sumando síntomas, ¿cierto? Porque hay conjuntivitis. La mitad de las personas con rinitis alérgica también tienen afectación ocular, en cual se puede expresar con lagrimeo, sensación de que hay como una cosilla y que dan ganas de picarse, rascarse. Y otra asociación muy importante de la rinitis alérgica es también con el asma bronquial. Alrededor de un quinto, un tercio de las personas con rinitis además pueden también desencadenar crisis obstructivas, ya que es un temazo eso. Y también otra cosa muy importante, que tiende a hacer esto una condición con componente familiar no menor de antecedentes. Sí, y ahí, doctor, como lo comentábamos y como nos han comentado acá, sabemos que esto le puede dar a las personas en cualquier momento de su vida. ¿Ha ayudado o ha complicado el hecho de que seamos más sedentarios, que tengamos problemas de nuestro sistema inmune, que no nos alimentemos bien? ¿Eso va de la mano también con esto, con el que aparezcan más rápido o que aparezcan de un año para otro las alergias? Efectivamente, hay muchos, digamos, factores que afectan nuestra inmunidad, ¿ok? Dentro de hábitos que afectan directamente nuestra inmunidad, uno es la alimentación, ya el tipo de alimentación más occidental, proinflamatoria, más derivada sobre todo con productos de carne, grasas, frituras, ultraprocesados, azúcares simples, no son muy buenos para la inmunidad. También lo del concepto del estrés. Ya sabemos que estados de estrés, sobre todo los estrés crónicos o alteraciones en la salud mental, como que despiertan toda la respuesta alérgica. Sí, es importante que vayamos tratando de controlar también esos factores externos de alguna manera, doctor, y a propósito de lo que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar si estamos al aire libre, que hay aroma y que nos empiece la alergia. Quizás ahí sí seguir nuestras pautas de medicamentos en el caso de personas que ya se estén tratando por la rinitis, pero ¿qué podemos hacer con el ambiente para evitar tener estos episodios alérgicos que son bien invalidantes de repente? Si a uno lo dejan a veces sin poder hacer nada porque está ahí puro estornudo todo el rato. Sí. Quiero que sepan que efectivamente hay cosas que podemos hacer con respecto al ambiente. Ya, uno, por ejemplo, es el tema de, a ver, digámoslo, todos los polvos. Ya digamos que uno de los principales, es casi como el top 2 después de los pólenes que desencadenan la alergia, son los polvos, donde ahí viven estos ácaros, que son pequeños insectos medio primos de las arañitas, que los ácaros producen ciertas cosas alergenas que nos hacen mal. Entonces, tener una casa libre es que es imposible, igual que no tener nada de polvo, pero ahí estamos expuestos. Otra cosa que a veces ocurre es el tema de los hongos, ya que los hongos también son alergenos importantes. También se ha visto el tema de las mascotas. Ya esto no le ocurre a todas las personas, pero a veces las mismas caspas, ya sea de los perros, de los gatos, es un tema. Y también en los peluches, la ropa de cama, todo eso, si no está bien higienizado, nos puede afectar. Y bueno, ¿para qué decir que cuando salimos al aire libre, por ejemplo en auto, todas esas cosas, estamos expuestos a los pólenes? Pues, o sea, eso, de repente es difícil la verdad llevar una vida normal evitando todas estas cosas, así que muchas de los tratamientos básicamente, dado que no es posible vivir y andar evitando todas estas cosas, existen medicamentos que son bastante efectivos en general, sobre el 95% de los casos, para estos cuadros de rinitis alérgica.
Y en cuanto a eso, yendo a quienes viven con alguna alergia permanente, además de los tratamientos médicos, por supuesto, en las pastillas, en los puffs, los inhaladores, todo eso, ¿qué otras medidas deben tomar en casa a propósito de lo que hemos hablado, el tema de la alimentación, la actividad física, no lo sé? ¿Qué otras cosas complementarias pueden ayudar a las personas a que tengan o que este cuadro sea más suave? Claro. Bien, bueno, lo que nos pasa, el medicamento más conocido, ya por todos y los pacientes también, y son de venta libre, son los llamados antihistamínicos. Ya dentro de los más conocidos están la loratadina, desloratadina, levocetiricina. Mis mejores amigas. Son los típicos, ya, esos son los típicos que uno va a la farmacia, compra de venta libre, pero sí es importante que la gente conozca algo, que estos solamente son efectivos cuando los síntomas son más bien leves, predominio picazón o predominio un poquito de agüita, ¿ok? El tratamiento de elección, la primera línea para cuadros, ya sea de rinitis alérgica persistente, o sea, que son más bien de todo el año, o aquellos con síntomas moderados, severos, aquellos que afectan la calidad de vida, no son los antihistamínicos orales, sino que son mucho más efectivos los corticoides nasales. ¿Ya? Y es un concepto importante porque mucha gente como no anda bien con estos antihistamínicos orales y dice, ya no tengo nada que hacer y lo pasan mal, pero no saben que básicamente este es el tratamiento de elección y básicamente son bastante sencillos de usar, se ocupan tipo spray nasal en la nariz y esos son los que realmente alivian en especial la congestión nasal, que son uno de los síntomas que afectan más la calidad de vida, sobre todo el sueño, el desempeño escolar en los niños, laborales de los adultos. Así que eso es una de las claves más importantes. Sí, de hecho, es como magia. Básicamente, el corticoide nasal es una cosa, pero una diferencia al cielo a la tierra. Impresionante. Sí, impresionante. Doctor, vamos a seguir conversando con usted un poquitito, pero antes marcar lo que está pasando allá afuera, porque ha habido un accidente de tránsito, esto en pleno centro de Concepción. Doctor, sigamos teniendo en consideración esto de las alergias. Gracias por esperarnos. Por esperarnos. Y claro, estamos frente a siempre estas dos variantes. Uno, que tiene que ver con quienes viven con alergia y saben en qué momento aparecen y qué hacer en caso de... Pero estamos frente a los que no hemos tenido alergia y que puede que tal vez en algún momento nos aparezcan. Ahí hay que estar atentos también, nos decía usted, a esta sintomatología. ¿Cómo también podemos ir entendiendo que en algún momento nos da? La herencia también es importante. Si nuestros papás o hermanos tienen, puede que nosotros también generemos en algún momento. Sí. Bueno, ahí también dijo un concepto bien importante, que las alergias pueden empezar en cualquier momento de la vida. Yo personalmente nunca fui alérgico, yo creo que empecé alrededor de los 24 años, cuando estuve viviendo ahí en un sector donde había muchos plátanos orientales. ¿Ya? Sí. Y esto va variando porque de repente nos cambiamos de casa, hay más polvo, menos polvo, así que importante un concepto, no porque desde adulto presentamos esto, no quiere decir que no tenemos rinitis alérgica. Ya, y me parece importante eso porque igual comparto experiencia que no es mía, sino de la persona con la que vivo. Toda la vida viviendo en la región metropolitana, hace ya como unos 8 o 9 años atrás se vino a vivir al Biobío. Y efectivamente, de poco empezó a desarrollar alergias y para él era tan raro porque amanecía con estornudos. El aire más puro lo hizo mal. Con este resfrío. ¿Sabes qué? Yo creo que la humedad. Sí. La humedad de la región del Biobío, la presencia de los pólenes de acá. Hay más árboles, claro. Que son totalmente distintos a los de la metropolitana. Pero todo fue como una serie de cosas que le terminaron ahora derivando una alergia, que ya la tiene. Bueno, así es. O sea, esto... como ocurre una inflamación de la mucosa nasal producto de estos alergenos, la verdad estos pueden tener momentos de pic, momentos menores. Lo clásico, como dijimos ahora, son estos que parten estos meses de septiembre con el inicio de la primavera, producto de estos pólenes que andan circulando en aerosoles. Yo ya tengo ahí es importante agregar que de repente hay casos más bien severos, cuadros refractarios, que pucha, ya no nos fue bien con los medicamentos. Existe un test ya llamado el PRIT test, ya que se hace ahí con la piel, que nos permite un poquito identificar a qué tipo de alergenos somos más susceptibles. Ya eso, para que sepan, no es de rutina en todos los pacientes, pero sí en aquellos casos en cual se quiere hacer algo por tratar de evitar todas estas cosas, identificar realmente a qué somos alérgicos. Sí, doctor, y el caso de las alergias
poco común que las personas tengan que llegar a un recinto de salud o es esperable? ¿Hay que estar atentos antes de ir? Para que nos explique un poquitito eso que puede ser un poquito más extremo. Sí, bueno, la verdad, quiero que sepan primero que en general todo médico general ya debería tener un manejo básico de estos cuadros de rinitis alérgica, los típicos. Ya un médico general debería estar en condiciones de hacer un correcto diagnóstico, diferenciar entre una rinitis alérgica, gripe, resfrío, otros tipos de obstrucciones, etcétera, y debería ser un tratamiento más bien básico, que son entre antihistamínicos orales y casos más moderados, severos, corticoides nasales. Y sí, existe un pequeño porcentaje de la población que son cuadros más bien severos, refractarios a manejo, que ahí sí es importante apoyarnos con ciertas especialidades como los inmunólogos o los otorrinolaringólogos, porque efectivamente hay un pequeño porcentaje que son cuadros muy rebeldes que requieren una mirada más especializada. Ya, pero es poco común o poco probable que una persona alérgica tenga que llegar, no sé, a urgencia, descompensado o algo, a diferencia de A de lo urgencia respiratorio. sí, salvo que hay veces que la rinitis alérgica empeora un estado de asma. Sí, Entonces, recordar que el asma está concomitante, entonces ahí una persona puede llegar así, con silbido, con sensación de que falta de aire, por eso podrían llegar a urgencia, pero para que sepan, la consulta por síntomas de rinitis alérgica en esta época del año, para los médicos generalistas, es bastante común. Sí, de hecho, en este mes particularmente, doctor, y acá sobre todo con el clima que tenemos también, los cambios de temperatura, tenemos días muy lluviosos, con mucho frío, al día siguiente, como hoy sale el sol, ayer teníamos que tirar el agua con balde en la noche en Concepción, hoy día amanece despejado, ¿cierto? La humedad vuelve a levantarse desde la tierra. Entonces se mezcla, como que podemos hacer un cuadro de resfrío con bronquitis obstructiva, más la rinitis alérgica por el cambio de temporada, y los que somos asmáticos le sumamos ese componente, tenemos harto encima. Entonces por eso es importante tener estas conversaciones para no olvidar nuestros tratamientos, los que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y por supuesto estar atentos a la sintomatología de la que hablábamos hace un rato. Sí, qué bueno que menciona esto del asma, ¿ya? Porque el asma también, al igual que las rinitis alérgicas, tiene este curso medio intermitente. O sea, uno de repente cuando se siente bien del asma, puede dejar y dejan el tratamiento. Importante sí que la base del tratamiento del asma no son solamente el típico broncodilatador, que lo que más la gente conoce es el salbutamol o el típico bromuro, sino que requiere el uso de corticoide inhalatorio. Eso es súper, súper importante. Y tener un buen control del asma es importante para prevenir exacerbaciones, para mejorar la calidad de vida, incluso para tener cosas graves como tener que llegar a hospitalizarse, un servicio de urgencia producto del asma. Sí, doctor, ¿y la actividad física en, bueno, asmáticos y alérgicos? El asmático a lo mejor tendrá mayor restricción o mayores reglas, si se quiere, pero en el caso de los alérgicos, el tema de la actividad física es recomendada mientras ayuda a prevenir. Por supuesto, los beneficios de la salud, de la actividad física son globales, de todo. Y dado que también están relacionados con una mejor salud cardiovascular, menor riesgo de tener, por ejemplo, obesidad, por esa razón está muy, muy recomendado la actividad física. ¿Ok? Y sí importante, un asmático bien controlado, la actividad física no debería ser restrictiva. Ya, eso es importante. Entonces, me pasa en la consulta que hay muchos asmáticos como que le hacen quita al deporte porque no se sienten bien. Entonces, es una persona que en particular, sobre todo si siente que empieza con la tos o un carraspeo, sobre todo al inicio del ejercicio, o queda una tos pegada, tanto en la mañana especialmente o en la noche, debe consultar a un médico para evaluar bien sus síntomas, que puede haber un signo de que el asma está despertando. Sí, es que ha habido como un cambio también de paradigma con respecto a eso, porque uno se acuerda, yo me acuerdo años atrás, 20 años atrás o más, si se quiere, era como, no, que es asmático, entonces no puede hacer educación física. No, Claro. claro. Se eximían. Totalmente. Sí, El cambio de paradigma es que hoy en día los tratamientos del asma son tan buenos que la persona debería tener una buena calidad de vida. Claro. Y Antiguamente no estaba. las pautas increíbles como han cambiado, ya han llegado nuevos medicamentos para esto, y la evidencia es muy contundente que el asmático tiene que tener una buena calidad de vida, hacer ejercicio, Hacer deporte justamente porque te permite también mejorar todo, ¿no? O sea, no podemos ir a lo sedentario porque vamos a empeorar justamente nuestra enfermedad, en este caso, ¿cierto? Que es el asma. Ahora, bueno, ya lo decíamos, ¿cierto? Podemos hacer cosas desde casa, ventilar en horarios también que sean
como estratégicos, ¿no? Sabemos la Cuando no importancia de la estemos. ventilación, pero claro, también tampoco podemos estar ventilando si tenemos la circulación de polen. Entonces ahí también claro. buscar los horarios estratégicos, doctor, para poder hacer esto en la casa, que es fundamental. El secado de la ropa, uno la cuelga, ¿cierto?, afuera y de repente quedan con polen o con ¿verdad? partículas. No El había pasto pensado. en particular, el pasto como que uno lo mira a huevo, como que no fuera alergeno, pero lo es. Da harta alergia al Lo pasto. es, sí. da mucha alergia al pasto. Sí, bueno, cada persona es alérgico a distintas cosas. Ya Sí. es por eso que en casos que no se alivian con el manejo básico, que son primero los antihistamínicos orales, los casos leves, y el moderado severo, los corticoides nasales, está indicado este prick test, que es la identificación a través de una prueba cutánea de cuáles son los alérgicos, y en base a eso hacer lo posible a tratar de evitar estas cosas que nos generan más alergia. ¿Y a qué hora, perdón, a qué hora ventilamos, doctor, la casa? ¿Qué hora es mejor? ¿Perdón? Un horario del día en el que sea mejor ventilar que en otro, por ejemplo, hacer esta apertura de hartas ventanas al mismo tiempo para que corra el aire. Bueno, las recomendaciones, algunos expertos hablan que ojalá en la mañana, pero igual quiero que sepan que la evidencia científica de realmente estandarizadamente hacer una intervención ambiental, la verdad, no es tan buena, porque la verdad, como estos alergenos están presentes en muchos contextos, incluso lo más habitual es la polisensibilización, o sea que somos alérgicos a varias cosas. Entonces, la verdad que la evidencia, por ejemplo, para el manejo de estos síntomas es más sólida en cuanto al uso de estos medicamentos, como acabo de decir. Y bueno, estas cosas ambientales, hacer lo mejor posible, pero garantizar que con solo lo ambiental logremos controlar los síntomas, la verdad, debo ser realista, a veces es muy difícil, es poco realista de repente, dado el contexto. Es verdad. Yo era alérgico los lunes, ahora soy alérgico los martes, doctor. También. Una vez que ya uno entra al trabajo. La alergia al día lunes, Es verdad. sí. Doctor, ¿qué pasa con...? Bueno, hemos hablado mucho con respecto al tema de los niños, sabemos que es complicado el tema de la alergia, el tema del asma, pero ¿qué pasa en los adultos mayores, estas patologías? Bueno, los adultos mayores, al igual que los niños y los adultos, también presentan estos episodios de rinitis alérgica, también conjuntivitis alérgica, ¿ok? Y en particular, el adulto mayor, sobre todo de repente el adulto mayor un poquito más reacio a consultar, ya cree que es parte de este. Y también, ojo, la rinitis alérgica puede ser tan potente que puede afectar el sueño, entonces al otro día muchos de estos pacientes alérgicos andan medio cansados. Así que yo invito a que las personas se atrevan a consultar a su médico de cabecera, al médico general, sobre estos síntomas, porque la verdad es que sabemos que existen tratamientos bastante buenos para la gran mayoría de los casos. Y pregunta cortita, doctor, ¿se contagia la alergia? Para preguntarlo, de repente hay muchas personas que a lo mejor no lo saben. Una persona Dado que no es una infección, ¿ok? No tiene potencial de contagiarse. Ya el clásico estornudo así que empieza de repente no nos vaya contagiando, eso no es correcto. Sí, es terrible tener que andar. alergia, Uno tiene que explicar, claro, sobre todo ahora en el contexto, Sí, además, me acuerdo yo, Post-COVID. la COVID-19, las cuarentenas, llegó el momento de la alergia y era terrible porque uno le daba el estornudo y la gente al tiro te miraba, no, alergia. Pero sí, hay que estar con los tratamientos al día finalmente, mantener nosotros también esos cuidados, las pautas, porque de repente uno es bien desordenado también a veces, sobre todo el asmático, crónico. ¿Qué pasa eso que usted decía, doctor? Uno se siente un poquito mejor, ya voy a dejar el tratamiento. Pero esa es la idea, estamos mejor por los medicamentos. Así que agradecemos esta conversación, por supuesto, con estas pautas para poder vivir con las alergias, convivir con ellas y evitar las molestias como aparece ahí en nuestro GC. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Camila y Luis. La verdad, un agrado, así que lo que necesitan en un futuro disponible para este rol muy importante que es la educación a la comunidad. Sí, Por supuesto. gracias, doctor. Oye, sí, ahí estaba entonces una interesante conversación con respecto a lo que se viene Y ya. aparecen, bueno, todas las personas tienen su personalidad, pero también todas las personas tienen su tipo de estornudo, porque la tos es una sola por lo general, ahí no hay mucho que hacer, algunos serán más fuertes que otros, qué sé yo, pero el tema del estornudo, hay algunos que son bastante chistosos, Sí, no sé si se han dado cuenta, no, hay algunos que lo hacen de gatito, de perrito, cortito, tienen ¿Qué su... tal? ¡Ay, Y nos falta el que es bomba! exagerado, Sí. el que es más, lo hace para adentro. Hay gente que termina el estornudo
con una Con una bravata, claro, Ah, con una sí, con una palabra que la cierra ahí silenciosa. con un improperio, con una ¿Viste? palabra soez, como que no pueden no hacerlo. Ahí vamos conociendo también los tipos de estornudo y a propósito, obviamente, agradecerle al doctor por estar acá.